En esta hora, Padre, te ofrecemos nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que somos completamente a ti, Señor. Porque tú nos creaste, a ti te pertenecemos y aún tú has pagado con tu sangre por nosotros, Señor. Nos has comprado, nos has redimido con tu sangre preciosa. Y por eso es que decimos que te pertenecemos, Señor. Te ofrecemos nuestro corazón y todo lo que somos completamente a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros estemos en esta casa y que nosotros te busquemos. Tú nos has dado, Señor, tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Te damos gracias por habernos escogido y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos levantar una oración porque estamos viviendo ciertamente tiempos violentos, Señor. Estamos viviendo tiempos como los que habla tu palabra, Señor. Tiempos de guerra y de rumores de guerra. Tiempos donde la maldad se ve acrecentada, Señor. Estamos viviendo los tiempos donde el enemigo pareciera que tuviera el control, Señor, de todo. Pero nosotros sabemos cuál es su destino, Señor. Nosotros sabemos que tú lo venciste en la cruz y que su destino es ser atado para siempre, Señor. Señor, te pedimos por cada una de las iglesias que tú has levantado en esta ciudad, por cada una de las personas que tú has llegado y entrado en sus corazones, Señor. Te pedimos que el día de hoy la palabra que sea lanzada, Señor, sea palabra de poder, por cuanto es palabra tuya, sea palabra de verdad y sea palabra que convenza, Señor. Que nos saque de una vez por todas de este letargo en que estamos metidos por causa del mundo y por causa del enemigo, Señor. Toca corazones, abre conciencias, manifiéstate, Señor, en la vida de las personas que habitamos aquí, Señor. Convierte el corazón de los malos, Señor. Conviértelos a ti. Haz que volteen a mirar tu rostro, Señor, y convéncelos de que lo que hacen es contrario, Señor, a tu palabra y es contrario a tu voluntad. Tú también quieres para ellos cosas buenas, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí y gracias, Señor, porque podemos estar de pie compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Bueno, pues buenos días a los que estamos aquí y buenos días a las personas que nos están viendo por medio de las redes. Hoy estamos aquí en Guadalajara viviendo una situación difícil porque está la ciudad con varios puntos en toda la ciudad donde ha habido bloqueos. Y estamos aquí porque tenemos que estar donde el Señor nos plantó, donde el Señor nos puso a servirle. Y yo sé que tú en tu casa estás bien y qué bueno que estás seguro. Pero hay algo que tenemos que nosotros como hijos de Dios declarar y es la paz de Jesucristo sobre nuestras vidas. Sobre nuestras familias, sobre nuestra casa, sobre nuestra colonia, sobre nuestra ciudad, porque esa paz sobrepasa cualquier situación. Tenemos tú y yo que estar seguros que el que nos guarda no duerme nunca. Dice la palabra que nunca duerme el que guarda a Israel. Y cuando la palabra habla de Israel, habla del pueblo de Dios. Y tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que confiar en que el Señor nos guarda y vamos a pedirle que ponga ángeles a nuestro alrededor para que acampen alrededor nuestro, de nuestra casa, de nuestras familias y nos libren de toda acción de los malvados.
de toda artimaña del enemigo y de todo lo que se ha levantado contra la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Y bueno, yo ayer decía, Señor, ¿por qué me pones a hablar de esto otra vez? Porque siempre, o bueno, no siempre, pero con frecuencia hablamos del llamado que nos hace el Señor a buscarle y a servirle. Y hoy la prédica se llama, aunque el título te suele extraño, se llama Tercera Llamada. Tercera. Y vas a decir, ¿por qué se llama así? Bueno, pues yo no sé si alguna vez tú has ido a ver una obra de teatro o algún evento en especial, y antes de que comience hay dos llamadas. Se escucha una voz que dice primera llamada, hasta allí. A los minutos se escucha otra voz que dice segunda llamada. Pero al final, mejor dicho, en el tercer conteo, dice tercera llamada, comenzamos. Y cuando esto sucede, la obra de teatro o el espectáculo o lo que tú vayas a ver comienza. Yo he estado meditando acerca de esto porque el Señor, en su infinita bondad y misericordia, nos ha hablado muchas veces. Y el Señor me puso a recordar dos llamadas anteriores. La primera, en tiempos de Noé. Dios llamó a la humanidad y los llamó a convertirse y los llamó a arrepentirse y a buscar su rostro. Pero la gente se burlaba. La gente seguía haciendo todas las cosas que le placía y que le venía en gana hacer, ignorando el llamado de Dios. Pero hubo un hombre, un varón y su familia que sí escucharon ese llamado y a los cuales Dios puso gracia sobre de ellos y le puso a construir un arca. Si sabes, Noé, ¿verdad? Él estuvo enfrascado construyendo un arca donde Dios le dijo, vas a meter animales de cada especie, 2 de cada especie. Y Noé les predicaba y les decía, conviértanse, viene un diluvio, esto se va a inundar, busquen de Dios. Y todo mundo se burlaba de él. Todo mundo se burlaba de él y decían, este tipo está loco. Ve nomás el barcote que está haciendo. Aquí nunca ha llovido. ¿De dónde va a salir el agua? ¿Verdad? Dijeron, no, este tipo está loco. Y lo ignoraron y siguieron haciendo sus cosas. Pero Noé persistió, y tú sabes la historia, construyó el arca, metió los animales, y cuando Dios comenzó a soltar el diluvio, entonces cerró las puertas del arca, y la gente que no había creído en lo que Noé les estaba diciendo y advirtiendo, empezaron a buscar, querer entrar al arca, y ¿qué crees? No pudieron, porque la puerta había sido cerrada por Dios. La primera llamada estaba dada. Y dice la palabra que desapareció toda la humanidad. Todo ser vivo sobre la tierra murió. La segunda llamada, la que dio origen a que tú y yo estuviésemos aquí hoy, fue la llamada que hizo el Señor con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas tú que antes de que Jesús apareciera en escena, digamos, aunque ya había nacido, por supuesto, ya había crecido, ya había hecho muchas cosas, pero donde empieza su ministerio es cuando Juan el Bautista empieza a anunciarle y dice, el reino de los cielos está cerca. Conviértanse, arrepiéntanse. Ciertamente hubo gente que escuchó y creyó, pero la gran mayoría escucharon, disfrutaron de los milagros de Jesús,
disfrutaron de todas las veces que les dio de comer, pero cuando Jesús fue llevado a la cruz, todos esos miles y miles y miles de personas brillaron por su ausencia. No hubo nadie que estuviera allí, incluso ni sus discípulos. Solamente estuvo allí Juan y estuvo Magdalena, María Magdalena y su madre. Los demás, todos se dispersaron. Pero en esta ocasión, Jesús dejó establecidas las bases para que todos pudiésemos tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Esa fue la segunda llamada. Y estamos viviendo el inicio de lo que, de acuerdo a lo que te he platicado, escuchemos la tercera y definitiva llamada. Dice la palabra que Jesús volverá por segunda vez. Y que cuando escuchemos las trompetas en el cielo, prepárate, porque el tiempo ha llegado. La palabra nos habla de cosas que habrían de suceder antes de que viniera Jesús por segunda vez. Y todo eso, mi hermano, está sucediendo hoy. La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, la indiferencia de muchos se manifiesta todos los días. Cada vez que tú le quieres hablar a alguien de Dios, te tildan de loco, te ignoran o simplemente te mandan a volar. Tercera llamada. Estamos a punto de escucharla. Y fíjate bien, una vez que se da la tercera llamada en una obra de teatro, la obra comienza y ya no se detiene hasta que termina. Así será, mi hermano, el día que escuchemos las trompetas. Es el principio de todo lo que será el fin de los tiempos. Y todo, como está escrito, comenzará a suceder y a manifestarse, porque todos lo veremos, así dice la palabra. Cuando Jesucristo venga, todo el mundo lo verá venir en gloria, sobre una nube, como rey. Y eso, mi hermano, no lo va a detener nadie, absolutamente nadie. No hay un ser capaz de detener la palabra de Dios, el propósito de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando esto pase? Vamos a ir a Hebreos 3, versículos del 15 al 19. Hebreos 3, del 15 al 19. Fíjense bien lo que dice aquí, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Ok, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí estamos hablando de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y nos dice que cuando Dios habló, se les dijo, no endurezcan su corazón, escuchen la voz de Dios. Porque dice la palabra, ¿a quiénes les habló? A los que había sacado de Egipto, a su pueblo. Dios no le habló a los inconversos, no le habló a quienes no creían en Él. Le habló a quienes eran parte de su pueblo.
Hoy, mi hermano, nos está hablando a ti y a mí. Porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del cuerpo de la iglesia que es Jesucristo. Somos parte del conjunto de redimidos y comprados por la sangre de Jesús. Dios no le está hablando a aquellos que no creen en Él. Nos está hablando a ti y a mí, que decimos y hemos confesado que creemos en Jesucristo. A nadie más, mi hermano. Y este llamado no es un llamado para que te rindas de miedo. Es un llamado de urgencia. Es un llamado de atención, porque es tiempo, mi hermano, que abras tus oídos y no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. Porque el tiempo llegará y entonces ese llamado será definitivo. ¿Y qué dice enseguida la palabra? ¿Con quiénes estuvo disgustado el Señor 40 años? Con aquellos que pecaron. ¿Y cómo pecaron? Pecaron porque provocaron al Señor. Lo provocaron con su desobediencia, lo provocaron con su falta de atención, lo provocaron con su obstinación en seguir como estaban. Y eso es para que tú y yo hagamos memoria y recapacitemos acerca de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti el Señor? ¿Cuántas veces has escuchado y tú has dicho, esa palabra es para mí? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que el Señor te está hablando a ti específicamente? ¿Y cuántas veces has hecho lo que hizo el pueblo de Israel? Ignorarlo y persistir en su obstinación, persistir en su pecado y persistir en las cosas contrarias a la palabra de Dios que están haciendo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo sé que a veces escuchamos la palabra y nos conmueve y decimos, ahora sí quiero entregarme al Señor. Yo lo he escuchado infinidad de veces, mi hermano. Infinidad de veces cuando algún hermano de la congregación dice, pastor, hoy sentí que Dios me habló. ¿Y qué esperas? ¿Vas a esperar a la tercera llamada cuando la puerta se cierre y ya no se pueda hacer nada? ¿Vas a esperar hasta entonces? Porque mucha gente vive con la loca y vana esperanza de que pueden seguir haciendo lo que quieran y cuando sientan cerca la muerte se arrepienten y ya están del otro lado. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El arrepentimiento no es nada más decir, perdóname, Señor, es que tu corazón genuinamente se arrepienta de lo que hizo mal y pida y anhele no volver a hacerlo. Pero tú y yo, una y otra vez, repetimos nuestro patrón de conducta. No nos dura la palabra más que el tiempo que tardamos de llegar de la iglesia a la casa. Si bien nos va, el lunes mañana todavía amanecemos con un poco de lo que escuchamos el domingo. Pero hasta ahí llega. Nos obstinamos y persistimos en nuestra rebeldía. ¿Y qué provoca la rebeldía? La rebeldía provoca la llegada del pecado. La rebeldía abre la puerta al pecado. Y acabamos de leer, ¿con quiénes estuvo disgustado el Señor 40 años? Con los que pecaron, con los que se rebelaron. Porque dice la palabra que la rebeldía es para Dios como idolatría y como hechicería. Y tú y yo sabemos lo que el Señor dice y piensa, porque eso lo hemos leído en el libro del Éxodo, donde dice que Él ve la rebeldía o la rebelión como pecado de adivinación.
Y el pecado de adivinación y la hechicería, Dios la abomina. A veces no medimos el tamaño de nuestro pecado porque la rebeldía nos parece algo natural, porque todo el tiempo hemos sido rebeldes. La rebeldía no es solo una actitud, sino, como te dije, abre las puertas al pecado. Nos aleja de Dios y de su propósito. Endurece nuestro corazón y hace muy difícil aceptar la verdad. Porque aceptar la verdad requiere de humildad. Y la rebeldía trae atada a sí mismo soberbia. Yo no necesito eso. A veces, aunque no lo declare con mi boca, mi corazón lo está declarando con su actitud. Al ser rebelde, soy soberbio, soy altivo. Y dice la palabra también que Dios reprende, Dios resiste al soberbio. Nos hace ver la corrección como una ofensa a nosotros. Basta darte cuenta cómo el mundo está vuelto loco. Esta semana yo me sorprendí con tantas noticias que tuve o que vi o que me llegaron acerca de las personas que se creen otra cosa, que se creen perros, que se creen animales. No recuerdo el nombre, Terians o algo así les llaman. Imagínate nada más. Somos creación perfecta de Dios y yo en mi rebelión le estoy diciendo a Dios, tú te equivocaste, porque yo nací siendo perro, o gato, o caballo, o vaca, o qué sé yo qué animal quieras tú ser o has pensado que eres. Tú le estás diciendo a Dios, tú te equivocaste, yo escojo ser este animal. ¡Qué cosa tan absurda! Yo nunca, créemelo, nunca ni en mis peores fantasías imaginé llegar a ver esto en el mundo. Pero Dios, que es Dios, Él sí lo había visto. Por eso nos dice que en los últimos tiempos la gente llamará bueno a lo malo y malo a lo bueno. Lo que es bueno resulta que ahora es una ofensa. Y lo que es malo es mi derecho a la libertad. Eso, mi hermano, por el lado que lo veas, se llama rebeldía. ¿Y sabes qué? La rebeldía cierra nuestro entendimiento y nuestra mente y no nos deja ver más allá. No nos permite ver el propósito de Dios. Nos ciega y nos cierra en nuestro propio mundo. Nos lleva a la destrucción porque tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de esa rebeldía. Y van a ser consecuencias dolorosas. La rebeldía nos hace ver a quien pretende corregirnos incluso como enemigo. No, tú a mí no me puedes decir nada. Yo soy libre de hacer y pensar como yo quiera. ¿Ok? Estas personas, a veces tú y yo, con esos comportamientos, estamos provocando al Señor. ¿Y quiénes leímos que no van a entrar al reposo del Señor? Los que le provocaron, los que le provocan, los que pecan. Y el tercero dice, los que desobedecen. ¿Y quiénes desobedecen? Pues todos los que en rebelión pecaron y desobedecen. Porque al no hacer caso a la palabra de Dios estás desobedeciendo. Y te recuerdo que el primer pecado del hombre fue la desobediencia. Por no haber respetado la palabra de Dios y la única condición que les puso Dios a Adán y a Eva, es decir, pueden
comer de todo lo que ustedes ven aquí, todo es de ustedes, pero no toquen este árbol, no coman de este fruto, porque el día que lo hagan van a morir. Pues parece que le dijeron a Adán: Adancito, ve y come, por favor, porque fue lo primero que hicieron. Y por causa de esa desobediencia, tú y yo llevamos en nuestro ser la naturaleza del hombre caído, la naturaleza de desobedecer. Y dice entonces que todo aquel que ha escuchado la corrección y que ha tenido la oportunidad de corregir su camino, pero se ha resistido, ha persistido en el error, esa persona es desobediente. Aquellos a quienes el Señor les ha hablado y le han ignorado, esos son los hijos de desobediencia. Y dice la palabra también que ese espíritu está aún en los hijos de desobediencia, que son todos aquellos, o no quiero decir que son, que somos todos aquellos que hemos decidido irnos por las tinieblas en lugar de la luz admirable del Señor. Y tú podrás decir: yo no. Mi hermano, haz un poquito de análisis en ti y te vas a dar cuenta que tanto tú como yo hemos pecado en desobediencia. Porque el Señor nos ha hablado muchas veces acerca de las cosas que debemos corregir y por decisión propia no lo hemos hecho. Nos ha llamado a servirle y por causa de nuestras prioridades, por causa de nuestra propia decisión, hemos dicho: no, después. ¿Después cuándo? Cuando venga esa tercera llamada y ya no haya oportunidad de hacer nada. ¿Hasta entonces vas a esperarte? Acuérdate que su destino final de los que le provocaron, los que pecaron y los que desobedecieron, es no entrar al reposo del Señor. Y eso significa estar fuera de la gloria de Dios, fuera de la gracia. Porque mientras la primera llamada que dijimos que era con Noé, se manifestó la ira de Dios y Dios hizo un pacto y dijo: nunca más voy a destruir al mundo. Porque ya me di cuenta que el hombre lo único que hace es pecar. No voy a estar peleando contra el hombre. Y prometió no volver a destruir el mundo ni la humanidad. Pero en la segunda llamada, en la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, pudimos recibir algo que no estaba al alcance de todos, pero hoy lo está. La salvación y la gracia para recibir esa salvación. Y mi hermano, tú podrás pensar que la ley condena, y es cierto. Que si yo me pongo a hacer todo lo que dice en la Biblia, nunca voy a poder. Es cierto. Pero dice la palabra que por causa del primer hombre, Adán, del primer Adán, entró el pecado a la humanidad. Pero por causa del segundo Adán, que es Jesucristo, entró la salvación y la gracia. Tú y yo tenemos acceso a la salvación por gracia. Pero lo único que necesitas es hacer caso a esa llamada, hacer caso a lo que el Espíritu te está diciendo cuando te dice: abre tu corazón y no lo endurezcas. Abre tu corazón a la palabra del Señor. El peligro más grande que corremos tú y yo no es que Dios deje de hablar, porque aparentemente tú puedes decir: pues es que a mí Dios no me habla. El peligro es que nosotros dejemos de escuchar. Porque cuando tú y yo cerramos nuestros oídos y dejamos de escuchar, cuidado, mi hermano. Porque entonces, como dice la palabra también, hemos escogido las tinieblas en vez de la luz admirable del Señor.
Dice la palabra que la luz vino a los hombres, pero los hombres eligieron las tinieblas. Mi hermano, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Tú puedes ver brillar el sol, todos lo vemos, porque también el sol, dice la palabra, que sale tanto para buenos como para malos. El sol sale, pero espiritualmente el mundo está metido en las tinieblas. Y lo único que puede sacarnos de esas tinieblas es el Espíritu Santo, que nos convenza de creer en Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, por la gracia del cual tú y yo tenemos acceso a la luz de la vida eterna. Pero hay algo en Apocalipsis 20, dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quien escuche y abra, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y la gente a veces ilustra o interpreta esta palabra como si Dios está tocando a tu casa y no le abren. Está en tu casa. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Jesucristo está llamando a las puertas de su iglesia. Y su iglesia eres tú. Las puertas que está tocando Jesucristo son las de tu corazón, no la puerta física de tu casa. Las puertas de tu corazón. Por eso dice que quien le abre, él entra y cena con él, y él cena con Jesús. Porque Jesús entra a habitar en ti y tú empiezas a vivir con Jesucristo, en Jesucristo. Por eso habla de cenar, Jesús en él y él en Jesús. Jesús, te repito, no viene a llamar a inconversos ni a incrédulos. Él viene a llamar a su iglesia. ¿A qué nos llama el Señor? Nos llama a restaurar nuestra comunión con Él. Sé sincero contigo y analízate cómo está tu relación con Dios. Yo no creo que alguien podamos decir que es perfecta, ¿verdad? Porque todos tenemos puntos que no están bien. Pero ¿cómo está esa relación? Dentro de lo bien o mal que sientas que está, ¿cómo está? A restaurar esa relación, a restablecer esa relación con el Padre. Pero la única manera de tener esa relación con el Padre es por medio de Jesucristo. Olvídate de las terapias y olvídate de los yogas y olvídate de las meditaciones y olvídate de todas las cosas que el mundo te presenta. El único camino y la única vía de reconciliación con Dios se llama Jesucristo. No hay otra. No hay manera de que tú puedas reconciliarte con Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo nos llama a sanar nuestro corazón. Porque tú y yo tenemos corazones quizás lastimados, quizás heridos, quizás golpeados, quizás oprimidos, quizás cerrados, quizás enfermos por las cosas que nos ha tocado vivir. Pero Jesús nos llama a sanar nuestro corazón. ¿Y quién va a sanar ese corazón? Jesucristo. Nadie más lo puede sanar, mi hermano. Nadie más. A veces la gente dice, estoy trabajando en eso. Y a veces se molestan conmigo porque les digo, pues deja de trabajar en eso y permite que Jesús lo haga. Porque mientras tú y yo queremos hacerlo, estamos tropiezo tras tropiezo y a veces parece que no avanzamos y no avanzamos. Pero cuando Jesús entra a restaurar y a sanar un corazón, Él lo puede hacer de manera instantánea, si así lo quiere.
Pero eso requiere que yo le diga, aquí está mi corazón, es tuyo. Fíjate cómo las alabanzas que cantamos al iniciar van relacionadas con esto también, ¿eh? Aquí estoy con manos alzadas, vengo. Pues todo lo que soy te lo entrego a ti. Pero a veces cantamos y no meditamos lo que estamos cantando. En esa alabanza le estábamos diciendo al Señor, te entrego mi corazón. Y si lo hiciste conscientemente, entonces vas a recibir la respuesta de parte del Señor. Y otra cosa a la que nos llama el Señor es a reordenar las prioridades. ¡Qué difícil es esto, mi hermano! ¡Qué difícil es reordenar las prioridades! Porque cuando estamos en la alabanza o estamos escuchando la palabra, decimos, sí, para mí Dios es lo primero. Pero en cuanto llega a sentirse el bolsillo que está vacío, las prioridades cambian. En cuanto nos llega, empieza a llegar el agua al cuello, decimos, ya no, ya me voy a ahogar. Y mis prioridades cambian. Fíjate bien, mencioné a Noé. Y hay algo en el arca que a mí me encanta, porque ya lo leí un montón de veces y yo no encuentro dónde Dios le dijo a Moisés que pusiera, a Noé, que pusiera el timón del arca. Si tú leíste y encuentras donde dice, Noé, ponle un timón así, me dices, porque yo no lo he encontrado. Fíjate bien, un barco tan grande, lleno de todos los animales por parejas, con la familia de Noé, que fueron los únicos que se salvaron, y no tener un timón, ¿qué te dice eso? Que el que va a dirigir el barco, que el que va a llevar a buen puerto ese barco, no eres tú, es Dios. Y él no necesita un timón para dirigir el barco, simplemente lo lleva y punto. No le permitió a Noé poner sus manos sobre un timón para que Noé no pudiera dirigirlo a ningún lado, para que estuviera todo el tiempo a la voluntad de Dios. Y así son nuestras vidas. Yo me quiero subir al barco, al arca, para salvarme, pero quiero ir manejando. ¿Cómo voy a dejar que Dios maneje todo? ¿Tú has leído en la Biblia que a Noé y a los animales les faltó alimento en el arca? ¿De dónde salió ese alimento? ¿De dónde? Si todo estaba inundado, ¿de dónde salió? Y alimento no me refiero que el tigre se comió al conejo, ni a las cebras, ni a los antílopes, ¿verdad? No, cada animal tuvo alimento. ¿De dónde salió? De la provisión de Dios. Pero para que todo eso sucediera, fue necesario que Noé creyera y confiara absolutamente en Dios. Y pero me resisto a confiar en Él y a creer y a entregarle todo. Me resisto. Yo quiero seguir controlando. No, Señor, yo sé que tú me vas a proveer, pero déjame, voy a chambear porque si no, no voy a tener para pagar la renta. Reestablecer prioridades. Que deje de ser tu prioridad tu estómago, tu casa física, que deje de ser prioridad tu persona y sea hoy Él la prioridad. Y dice la palabra que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a suceder con todo lo demás? Será añadido. Pero yo no me quiero esperar a que sea añadido, yo quiero conseguirlo yo. Entonces, Dios nos está llamando
a reordenar nuestras prioridades. Dios nos sigue llamando, te repito, los que están afuera. Los que están afuera tendrán su tiempo y tendrán su oportunidad. Pero a los que estamos adentro, dentro de la iglesia, los que decimos que estamos dentro del cuerpo, pensar, pues entonces la tercera llamada, la llamada final, va a ser terrible. Mi hermano, la llamada final es amor de parte de Dios, o será un acto de amor de parte de Dios. Porque antes de que eso suceda, Dios nos habrá provisto de su misericordia y su gracia para que puedas entrar a su lugar de reposo, a su reposo, a su gozo eterno. Él está proveyendo todo hoy mismo. Dios nos está esperando a la segunda. Se está esperando únicamente y está prolongando el tiempo. ¿Para qué? Para que tú te decidas de una vez por todas a atender ese llamado. Si el mundo está como está, es porque muchos de nosotros no hemos abierto nuestros oídos y nuestro corazón. Todos sabemos que está, pero en este mundo habemos muchos hijos de Dios. Y aún sabes que, aún dentro de los grupos de malvados, yo te puedo asegurar que ahí dentro de esos grupos también hay hijos de Dios. Y quizás no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra, porque Dios hemos cerrado nuestra boca para no hablarles, no se vayan a molestar. Hoy el Señor te dice, como en 2 de Pedro 3:9, la segunda carta de Pedro, capítulo 3. ¿Me dices amén cuando lo tengas? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Se dan al arrepentimiento. Entonces, si yo te estoy diciendo que será un acto de amor, es porque el Señor está prolongando ese tiempo para que tú y yo y los que están allá afuera procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Si alguien se pierde, no será porque Él lo abandonó. Será porque no abrió sus oídos a la palabra del Señor. Pero el Señor nos da una y otra y otra y otra oportunidad. Dios no nos está llamando para condenarnos, sino para rescatarnos. Él te quiere rescatar, mi hermano, a su gozo eterno. Por eso te está llamando. No es porque te quiera enfadar. Porque a veces eso pensamos, ¿cómo da lata el pastor con eso? Que no tiene otra cosa de qué hablar si yo no quiero. Bueno, hermano, Dios me pica las días y me dice, vuélveles a decir. Díselos otra vez, háblales otra vez. Y como yo trabajo para Él, sea. Así que si tienes algo contra mí, ya sabes quién me mandó a decírtelo. Entonces, a mí me puedes decir lo que quieras, pero Dios dice, vuélveselo, otra vez díselo, repíteselo. A ver si ahora sí, de una vez por todas, se decide hacerlo. El último llamado, el tercero, la tercera llamada de la que estamos hablando, no es de rechazo. No es para decirte tú no. Es de misericordia.
echaste, pásate. Es como un padre que, como está sucediendo en estos momentos aquí en Guadalajara, un padre le habla a sus hijos para que se recojan en casa. ¿Sí? Habrá gente que te diga, no, tú salte a la calle, no pasa nada. Un padre amoroso te dice, hijo, si no tienes que salir, no salgas. Afuera es peligroso. Afuera hay en este momento gente balaceándose y gente quemando camiones y autos y todo esto. No salgas, mejor quédate en casa. Ese es el Padre amoroso. Y si tú y yo tenemos hijos, ¿qué es lo que hacemos? O lo que hicimos, hablarles, no salgas, quédate mejor en casa. Ese es el Padre amoroso. No quiere que te pierdas, Él quiere que te salves. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Isaías 55:6. Tenemos que buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. Cuando suene, ya no habrá tiempo de hacer nada. Hoy tenemos ese tiempo. ¿Recuerdas cómo llamó Dios a Elías cuando fue y se metió en la cueva? Dice que hubo un temblor tremendo, la tierra tembló, pero ahí no estaba Dios. Y luego dice que hubo un viento fortísimo. Pero luego dice que vino un silbo apacible. Una brisa suave. Un aire no menos poderoso, pero leve, suave. Como cuando te hablan en voz amorosa, en una voz tranquila, apacible. Así nos está llamando el Señor hoy. Nos está hablando tranquilo, con calma. Hijo mío, dame tu corazón y mire tus ojos mis caminos. Hijo, hazme caso. Hijo, escúchame. Afuera están los rumores fuertes de guerra. Están los ruidos fuertes, todo el mundo queriéndose hacer oír. Pero Dios está hablando hoy a tu corazón suave y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Elías escuchó esto, él supo que Dios le estaba hablando. Elías supo que podía salir de y que el Dios de la victoria le iba a acompañar en todos sus que hacer. Porque él tenía que ir a vivir, ¿recuerdas? No recuerdo la cantidad, 7,000 o 10,000 que nunca se habían inclinado delante de Baales. Así te está llamando a ti y te dice salir y ungir a todos por el pueblo, entre la ciudad, entre donde vivas, y hablarles y presencia. Este llamado es suave, es urgente, porque los últimos tiempos, mi hermano, están cerca. Nadie podemos decir cuándo, pero sabemos que están cerca. Y mientras haya vida y haya oportunidad, tenemos que hacerlo. Dios te invita hoy a volver a tu primer amor. ¿Recuerdas cuando recibiste a Jesús por primera vez cómo sentiste? Ese es el primer amor. Eso mismo que sentiste cuando
Jesús entró a ti, entró en tu vida. Eso mismo el Señor te dice, vuelve a vivir ese primer amor. Perdona, perdona a quien te ofendió, a tus padres, a tus enemigos, a quienes te roban. Perdónalos, pero sobre todo, perdónate a ti mismo por lo que has venido haciendo mal, por lo que has venido en rebelión, desobedeciendo y pecando. Pide perdón y perdónate tú mismo de esas cosas. Tus cargas sobre Jesús. Así dice Jesús también. Echad vuestras cargas sobre mí. Quizás lo que necesitamos es hacer lo que hizo Elías, lo que hizo Samuel, Neni, heme aquí. Porque esa palabra en hebreo, Hineni, significa rendición. Aquí estoy, Señor. Haz de mi vida y de mi persona lo que tú quieras hacer. Es una entrega absoluta. Cuando tú dices, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Recuerda que mientras tú puedes escuchar el llamado de Dios, hay esperanza. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero mientras escuches y haya esperanza, tienes una oportunidad. No esperes a no escuchar más un llamado, sino una trompeta. No esperes a eso. Mejor atiende el llamado y cuando escuches la trompeta será un día de gozo porque dirás, voy a la presencia de mi Señor. Mientras todo el mundo esté gimiendo y llorando, tú vas a decir, Señor, aquí estoy. Escuché las trompetas y aquí estoy. Reconozco que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de la creación y espero a que me lleves a ti. ¿Qué vamos a hacer ya para terminar? Vamos a orar. Te voy a pedir que donde estés te pongas de pie. Y que abras tu corazón al Señor y ores, no siguiendo quizás lo que yo diré, sino siguiendo lo que tu corazón te está indicando hablar. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti porque no queremos acostumbrarnos a oírte y no hacer caso, Señor. Hoy queremos pedirte que cuando tú hables, nos sacudas, estremezcas nuestro corazón y nos hagas voltear a ti. Y nos hagas rendirnos ante tu presencia, Señor. Que nuestra humanidad se humille y se doble delante de tu presencia, Señor. Hoy te pedimos por toda la gente que en este momento, Señor, está buscándote. Te pedimos por toda esa gente que ha escuchado esta palabra y quizás no sabe dónde encontrarte, Señor. Te pedimos por cada uno de los hijos que tú tienes en cada lugar, Señor. Porque tu palabra dice que tú tienes pueblo en todas partes. Llévanos a ese pueblo tuyo, Señor, para hablarles de ti. Toca los corazones de los malvados, Señor, y conviértelos. Quita su dureza y dales un corazón de carne. Toca los corazones y las conciencias de nuestras autoridades, Señor, para que tengan sabiduría y sepan actuar y sepan proteger a los puestos bajo su cuidado, Señor. Dale a tu pueblo la seguridad de que a ellos, Señor, y no serán tocados por la mano del enemigo. Señor, que cada pastor que hoy no se ha detenido y que ha lanzado tu palabra, Señor, a pesar de las circunstancias, encuentren eco y encuentren quien reciba esas palabras que ellos están hablando ahora, Señor. Dales valor, dales ánimos
y respáldalos, Señor, en todo lo que conforme a tu palabra y a tu voluntad han hablado o están hablando, Señor. Te pido por cada uno de las congregantes de esta casa, Señor, por sus familias, por sus amigos, por sus seres queridos, porque yo sé que en este momento ellos están. Dale, Señor, la confianza de que tú has escuchado sus oraciones, pero dales también la convicción, Señor, de seguirte de una vez por todas. Gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias porque sabemos que mientras podemos escucharte, tenemos oportunidad de convertirnos, Señor, y de voltear nuestra mirada hacia ti. Gracias por ser nuestro Padre amoroso y por prolongar tu misericordia, Señor, porque tú no quieres que nadie, quieres a todos salvos, Señor, junto a ti, en la gloria de la vida eterna, Señor. Deja descender sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras personas, sobre nuestros trabajos y sobre todo lo que en nuestras manos toca, Señor. Te damos gracias por tus hijos y porque podemos decir, yo soy hijo de Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.